Hola, en este video voy a explicar la vinculación que uno puede establecer entre el triángulo interactivo de la enseñanza y las tipologías de uso que uno puede dar a las tecnologías en el aula. Para esto es importante considerar que la presencia o importancia de situar las tecnologías en los procesos formativos, en la educación, obedece por un lado a un conjunto de contextos y condiciones sociopolíticas y socioeconómicas que eh, determinan o demarcan las expectativas y ciertas presiones, por así llamarlo, en pos de instalar el uso de tecnologías, el aprendizaje sobre tecnologías en los campos formativos reglados. Entre ellos podemos destacar la el tema de la formación continua, es decir, que finalmente se asume que la educación es un fenómeno inacabado y por tanto la formación a lo largo de la vida es un imperativo del desarrollo de las personas para su mejor realización, no solamente en términos laborales, sino que también en términos personales, lo cual se liga directamente a la posibilidad de disponer de modalidades y dispositivos que favorecen ese tipo de formación a lo largo de la vida. Por otro lado, surgieron varias dificultades o constataciones de espacios de aprendizaje que las personas deben ser capaces todavía de desarrollar cuando se trabaja con tecnologías digitales que superan el mero hecho de aprendizaje instrumental. Entre ellos, por ejemplo, la diferenciación entre un uso pragmático o un uso epistémico de las tecnologías digitales, o sea, diferenciar entre pensar con la tecnología digital o pensar en la tecnología digital, en tanto esta última permite percatarse de cómo el uso de tecnologías digitales puede regular y normalizar las prácticas de las personas, ¿ya? Por tanto, implica tomar cierta conciencia crítica de cómo las prácticas sociales no solamente pueden ser potenciadas o son potenciadas con el uso de ciertos recursos o herramientas digitales, sino que además estas a su vez pueden modificarse producto del tipo de tecnología y del modo en que la tecnología establece o impone un modo de hacer las cosas. También, digamos, aquí destaca la necesidad de trabajar y formar a las personas para desempeñarse o interactuar considerando las múltiples identidades que son capaces de coexistir en el mundo digital, especialmente en el mundo virtual, que afectan posteriormente la configuración y comportamiento de las personas. Por tanto, hay elementos que están asociados a esta metáfora de lo que se englobaría la economía del conocimiento, ¿ya? Y los efectos que tiene eso sobre los aprendices digitales, las capacidades para poder enfrentar este escenario. De esta manera, podemos tener entonces como un primer punto es que innovar con tecnología y las prácticas de aula implica una tensión permanente entre lo que son las expectativas o promesas asociadas a la innovación con las tecnologías que obedecen o son el resultado de la confluencia, convergencia de discusiones sobre lo que es la sociedad del conocimiento, la constatación de los cambios y los eventos que provocan los desarrollos tecnológicos de punta, por ejemplo, la robotización del sistema laboral, la necesidad de desarrollar ciertas habilidades para desempeñarse en una sociedad con alto nivel de incertidumbre e inequidad al mismo tiempo, y la existencia de políticas nacionales o supranacionales que impulsan este cumplimiento, este alcance de ciertas promesas o expectativas de lo que debería suceder con las tecnologías digitales en la educación. Por otro lado, tenemos la tensión con los cambios reales que suceden en las prácticas de aula, donde al menos se identifican barreras de carácter intrínsecas y extrínsecas que las impiden o las dificultan y por tanto ponen en tensión el cumplimiento de esa expectativa, promesa de innovación con tecnología. A esto hay que sumar también la existencia de al menos tres niveles de innovación. La innovación entendida como la innovación del medio, que podría ser simplemente el tránsito o el cambio de un dispositivo a otro, que no implica más que eso, como sería el cambio de la pizarra crítica por un PowerPoint. El nivel de innovación asociado al resultado, que implica, por ejemplo, en el caso educativo, el exigir o el establecer niveles más altos de logro cognitivo por parte de los estudiantes a propósito del uso de las tecnologías digitales, y la innovación del proceso, que implica un cambio profundo e integrado en distintos elementos respecto al tipo, por ejemplo, de clase o el foco de aprendizaje al cual voy a enfocarme, que es lo que podría implicar
a modo de ejemplo, el situar el uso de tecnologías digitales como un factor, un motor para poder propiciar aprendizajes de carácter más inclusivos. Por tanto, es importante constatar que cuando uno innova con tecnología digital, se pueden observar diferentes esfuerzos y niveles de innovación que un profesor realiza cuando usa tecnología en el aula. Por tanto, no por así llamarlo, llegar y decir que un profesor que usa PowerPoint no está haciendo ningún tipo de innovación, porque posiblemente él, para llegar al uso de PowerPoint, esté transitando desde otro tipo de dispositivos, en este caso de carácter analógico, como una pizarra, ¿ya? Y está haciendo innovación, una innovación más básica, si ustedes quieren, de carácter instrumental, asociada al medio, pero hay un nivel de innovación. Por tanto, la idea también es mirar esto en cierta perspectiva más analítica cuando hablamos de innovación con tecnología. Visto así, entonces, en las tipologías de uso de tecnologías digitales podemos encontrar tipologías de uso, como las que ustedes pueden ver acá, acceder a contenido multimedial, gestionar actividades y evaluaciones, que dan cuenta de la interacción que se produce entre el profesorado y los contenidos o actividades que se están propiciando. Visto en el triángulo interactivo de la enseñanza, que coloca en un vértice al profesor, en el otro los estudiantes y en un tercer vértice a los contenidos y actividades que median ese aprendizaje, ¿ya? Las tecnologías digitales pueden ubicarse como un motor de innovación y cambio en esta relación entre el profesor y los contenidos. Y por tanto, en esta lógica, más centrado en fenómenos como la enseñanza, más antes que el aprendizaje. Por otro lado, también podemos ubicar las tecnologías digitales en una interacción entre los estudiantes y los contenidos, ¿ya? Por ejemplo, permitir el acceso a ciertos contenidos multimediales, el uso de ciertas bases de datos, simulaciones o actividades de carácter más interactivo, que puestos en el triángulo interactivo de la enseñanza implica situar el contenido en este eje, ¿ya? Es decir, de mediación del estudiante, de mediación e interacción del estudiante con los contenidos de actividades y por tanto más centrado en el aprendizaje. También puede ubicarse una tercera posibilidad, que es el uso de las tecnologías como mediadores de los intercambios y relaciones que se producen entre los docentes y los estudiantes o entre los estudiantes, ¿ya? Asociado al intercambio y comunicación de información, o tareas o actividades, incluyendo aquellas que están fuera del aula. Desde este punto de vista, en el triángulo interactivo es posible ubicar entonces la tecnología digital como un mediador entre estos dos ejes, entre estudiantes y profesor o entre los propios estudiantes como mediador de ese proceso. También es posible imaginar las tecnologías digitales que apoyan procesos de trabajo conjunto entre docente y estudiante en cierto tipo de actividades o tareas, ¿ya? Un proceso más interactivo entre ambos asociado a la tarea, que implica colocar entonces a la tecnología como en el centro del triángulo, como mediador de ese elemento. Y finalmente, la tipología de uso podría también ubicarse en la posibilidad de configurar nuevos entornos o espacios de trabajo y aprendizaje. En este caso, muy ligado a los procesos de autoformación, por ejemplo, o de trabajo colaborativo, o de trabajo virtual o e-learning. En el fondo, crear entornos completos que generen espacios de interacción permanente entre profesor y estudiante. Eso implica, por tanto, generar espacios donde la tecnología cumple roles en todas las interacciones posibles del triángulo y que obedece o que permite observar mucho más fuertemente, o se acerca mucho mejor a los diseños esperados de la virtualidad. En el fondo, el crear entornos virtuales para el aprendizaje, donde la tecnología cumple roles transversales y presentes en cada uno de los procesos de interacción que se dan en ese triángulo. Visto eso entonces, la innovación con tecnología evidentemente implica formas de construir conocimiento, puede implicar cambios en la cultura escolar y docente, puede configurar nuevos entornos de enseñanza para el aprendizaje, ¿ya? Por otro lado, cuando miramos el tipo de prácticas que desarrolla un profesor o profesora con tecnología digital, es importante considerar dos dimensiones que interactúan de forma recursiva frente al tema. Por un lado, el tipo de clase impartida, y la forma de incorporar tecnología. Y estas, que pueden ser consideradas como un elemento lineal, van a darse cuenta que no necesariamente adquiere la linealidad. En el caso del tipo de clase impartida, estamos hablando de la existencia de clases donde el docente actúa o define diseños de carácter más directivos,
centrados en su persona, a tipos de clase, a estilos de clase, si ustedes quieren, donde se propicia más bien la colaboración y autonomía del estudiante. Entre un modelo y el otro pueden existir varias modalidades de tipo de clase, que es lo que el profesor espera, con la cual el profesor espera desarrollar el aprendizaje que se quiere lograr eh, de acuerdo a su propia estilo y manera de entender el proceso de clases. Por otro lado, en las formas de incorporar tecnologías digitales podemos tener desde simplemente no usarlas, ¿ya?, hasta el desarrollo o implementación de métodos colaborativos y virtuales. Es decir, entre los tipos de clases que pueden tener distintos tipos de descripciones respecto a qué es lo que hace y que pueden ser con o sin tecnología, se puede cruzar, vincular a su vez con las formas de incorporación de tecnología que el profesor puede optar o que puede implementar. Visto así, uno podría, desde el punto de vista de descripciones, analizar las prácticas de aula con tecnología, primero desde el tipo de clase que el profesor espera o está desarrollando. Esto puede ser lo que él espera desarrollar a modo de expectativa a lograr. Espero que mis estudiantes desarrollen su aprendizaje interactuando activamente con actividades de determinada naturaleza, o espero que mis estudiantes tomen nota de las cosas que yo voy diciendo. La manera en que el profesor se puede imaginar su clase, ¿ya?, y aquí podemos encontrar al menos 4 posibilidades, ¿ya?, pueden ser bastante más, las cuales a su vez se pueden cruzar con los tipos de uso que yo le puedo dar a la tecnología digital, entendiendo una jerarquía entre el uso más básico o simplemente la ausencia de uso a aquel nivel en el cual en ese contexto o de acuerdo a los niveles de conocimiento que se van teniendo, se pueden establecer. ¿Ya? Aquí tienen algunas descripciones solo a modo de ejemplo, porque en realidad estos procesos se podrían describir contextualmente, ¿no?, en términos de cómo al interior de ese contexto de aula yo puedo describir tipos de uso de tecnología y jerarquizar aquellos que apuntan a desarrollo de habilidades o aprendizajes de carácter más complejos. Si cruzamos ambos, ¿ya?, los tipos de clase que un profesor podría elaborar y los tipos de uso de tecnología que se podrían señalar, uno podría imaginar que existe cierta consistencia o coherencia, que un profesor de una modalidad de carácter más directiva, en carácter presencial, probablemente se condiga con el tipo de uso de presentaciones dinámicas o de PowerPoint en este caso de manera más frecuente. ¿Por qué? Porque el uso de las presentaciones apoya el discurso del docente. Y podríamos entonces elaborar o imaginar una progresión asociada a la forma o al tipo de clase que se realiza con el nivel de complejidad y mejor uso, por así llamarlo, o mayor provecho a las tecnologías digitales. Sin embargo, y este es un elemento que es parte de lo que uno debe discutir y evaluar y valorar, se podría generar procesos bastante raros, ¿no?, o inconsistencia en esto. Es decir, profesores que propiciando tipos de clase que implican mucha colaboración y mucha oportunidad, por así llamarlo, para uso de tecnología digital, las use a nivel muy básico. Y eventualmente, no es probablemente este caso, pero sí otro, en el cual en clases, en diseños de clase donde el estilo es más bien directivo, con poca participación, los niveles de uso de tecnología podrán ser más altos. Esos procesos de consistencia o inconsistencia entre el tipo de clase, el tipo de diseño metodológico, por ejemplo, didáctico, pedagógico que el profesor utiliza y el tipo de tecnología que se utiliza, esa inconsistencia que podría aparecer o esa consistencia muestra un elemento, que los profesores pueden tener distintos tipos de creencias pedagógicas asociadas a su manera de entender cómo se aprende, con distintas formas de uso de tecnología. Y por otro lado, el que uno puede hacer procesos de progresión, es decir, una persona a lo mejor para avanzar a usos más innovadores de tecnología debe cambiar el tipo de clase que está implementando. Como sea, el mapear este tipo de elementos ayuda a situar de manera mucho más integral, mucho más contextual y relacional lo que pasa efectivamente entre tipos de clases y el tipo de tecnología que yo estoy utilizando. Bueno, eso. Muchas gracias.